Vamos a ver un tema. Este tema, en honor a Nowruz, que se acerca, se me ocurrió poner este tema. Ahora ustedes dirán, ¿qué relación tiene la profecía de Daniel de las 2300 tardes y mañanas con Nowruz? Ya van a ver, ¿no? Al final vamos a ver cuál es la relación. Pero esto ya lo habíamos hablado en otra ocasión, pero ya hace años, ¿no? Quién sabe si los que lo escucharon aquella vez están aquí todavía. En las 2300 tardes y mañanas es una famosa profecía de Daniel, ¿no? Vamos a dejar un ratito de información de contacto. Ya hemos visto en otras reuniones hace poco que para reconocer al Mesías tú no necesitas recurrir a profecías, ¿correcto? Basta con reconocer a su santa persona. Hay algo dentro de su persona que si tus ojos son puros y limpios, inmaculados, lo reconocen porque lo reconocen, ¿no? Ahora, si él ya falleció, ya ascendió al cielo, entonces tienes su historia, su obra, el efecto que ha tenido sobre la población, sobre sus feligreses, lo que dejó escrito, su palabra. Eso es lo que te da una idea de quién fue, ¿no? Y ahí puedes reconocer su santa persona, ¿no? Pero también es válido recurrir a profecías. Hay muchos que lo han hecho y les ha ido bien. Hay otros que lo han hecho, como vamos a ver más adelante, y les ha ido mal, ¿no? Entonces es válido recurrir a las profecías. Aquí vamos a ver unas señales de la venida de Cristo, la primera y segunda vez, de acuerdo a unas profecías del libro de Daniel. Así que vamos a pedir a Guillermo si nos hace el favor de leer esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Interesante, ¿no? Es algo largo, pero habla de unos términos que no son muy comunes en el lenguaje diario, pero también habla de que a partir de un cierto decreto de la reconstrucción de Jerusalén, pasarán 70 semanas. Solo que una vez dice 70 semanas y en otra ocasión más adelante dice que son 7 semanas más 62 semanas y en la última semana se desarrolla lo que está vaticinando, ¿no? Lo que está prediciendo. Ahora, antes de desglosar las 70 semanas en sí, vamos a ver unas palabras claves que ahí se mencionan, ¿no? Abominación, desolador o abominación desoladora y prevaricación. Esas palabras, ¿qué significan? Yo busqué en diccionarios y en la gente que, digamos, le ha dado cierta interpretación y encontré más o menos estos significados, ¿no? Que
Abominación viene de algo abominable, aborrecible, ¿no? Es algo que produce aversión, o sea, algo moralmente malo, repulsivo. Es una práctica impía, contraria a la fe, contraria a la voluntad de Dios, o sea, o contraria a para lo que vino la fe, ¿no? Es una como profanación, como apostasía, es una corrupción de la ley, o sea, cuando la ley vino para hacer una cosa y con la ley hacen otra cosa muy distinta, ¿no? Esta es abominación, ¿no? Es como un infortunio, una humillación, degradación de la ley, ¿no? Y desolador significa destructor. Entonces, abominación desoladora es una perversión que causa destrucción. Ahora, esa destrucción no necesariamente la va a causar a los edificios y jardines, sino que también puede causar destrucción a la ley, ¿no? Tergiversar la ley de Dios, destruir la ley, ¿no? O sea, hacer que la ley sirva para algo para lo cual no es para otra cosa, ¿no? Eso es más o menos lo que significa abominación desoladora, ¿no? Pero hay otro término que también se usa ahí, que es prevaricación. Según los estudiosos bíblicos, es como una transgresión a la ley, cosa que el pueblo judío no hacía en los tiempos de Jesús. O sea, no solo en los tiempos de Jesús, sino que durante varios siglos habían ido acumulando la prevaricación, habiendo inventado, ¿no?, sus propias tradiciones y que valían más que la ley espiritual que Dios había mandado con Moisés. Esa es prevaricación, ¿no? Es como una rebelión contra la ley de Dios, contra Dios. Es como alejarse del significado correcto de la ley de Dios o del camino justo. Si se van a la Real Academia, al diccionario, ¿no? Entonces te lo pone como cuando un juez, una autoridad en general, dicta a sabiendas una resolución injusta, ¿no? Cuando un juez, una autoridad, dicta algo y sabe que ese algo no es así. Entonces, vamos a leer de nuevo, ya sabiendo esos significados, tal vez. Bien, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Perfecto. Ahora vamos a ver este pequeño cuadro, ¿no?, que nos explica. Decía, ¿no?, desde el decreto para reconstruir, se fijaron, ¿no? 70 semanas han de pasar desde el decreto para reconstruir Jerusalén. ¿De qué decreto está hablando? En la Biblia aparecen 4 decretos, ¿no?, de reyes persas que decretaron, ordenaron
reconstruir Jerusalén, que estaba en ruinas porque Jerusalén había sido atacado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿no? Entonces incluso a muchos habían destruido un montón de cosas, el templo, y realmente Jerusalén no pintaba bien, ¿no? A los judíos, a muchos de ellos los habían llevado a exilio, ¿no? A Babilonia, donde hoy es Irak, más o menos. Entonces, 4 veces los reyes persas dieron orden para reconstruir Jerusalén. Pero la única orden que sí de verdad se cumplió fue la de Artajerjes en el año 457 antes de Cristo, ¿correcto? El rey Artajerjes es paisano mío, ¿no? Es rey persa, allá desde Persia. Ellos eran los que dominaban el imperio persa, era el imperio fuerte en ese momento. Y ellos, a pesar de que ellos eran zoroastrianos, no eran judíos, pero ellos eran bastante tolerantes y justos y amigables con los judíos. Entonces, el rey Artajerjes, en 457 antes de Cristo, da la orden, el decreto para ir a Jerusalén y reconstruirlo. Y de una sola vez ese decreto permite que los judíos regresen de Babilonia a volver a habitar su tierra natal, Jerusalén y alrededores, y volver a tener trabajos, negocios, etcétera, 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 y volver a radicarse allá, ¿no? Eso ocurrió en 457 antes de Cristo. Ahora, si ustedes suman esto a los 33 años que tuvo Jesús cuando fue crucificado, ¿cuánto da? 490 años. Pero 490 años o días, ¿no? Bíblicamente a veces se usa día en lugar de año, ¿no? A veces año en lugar de día. Entonces, son las 70 semanas de las que está hablando Daniel, ¿no? Las 70 semanas son 490 días y por lo tanto 490 años. Esos 490 años transcurrieron desde el decreto hasta cuando crucifican a Jesús. 70 semanas. Ahora, ¿por qué de repente dice 7 semanas, 62 semanas y una última? Pues porque el cristianismo se desarrolla en la última semana, ¿no? En la semana número 70, desde la mitad, que Jesús se declara su misión más o menos a la mitad de esa última semana. ¿Y por qué 7 más 62? Porque dicen que la reconstrucción cuyo decreto se dio en el 457 antes de Cristo se tardó 49 años en concretarse, ¿correcto? Entonces, la reconstrucción de Jerusalén bajo el decreto de Artajerjes duró 7 semanas, o sea, 49 años. Después pasaron simplemente 62 semanas más para llegar a la última. Por eso hace el desglose de esa manera, ¿no? ¿Algún comentario? Hasta ahí está claro, ¿no? Es evidente de qué está hablando, ¿correcto? Sí.
Eso era la primera venida de Cristo que estaba siendo vaticinado en el libro de Daniel. Veamos si hay algo sobre la segunda venida de Cristo. En el libro de Mateo dice lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea que a Jesús le preguntan, ¿no? ¿Y cuándo vas a venir? Bueno, cada vez que le preguntaban eso, contestaba, decía lo mismo, pero de una forma diferente, ¿no? Con claves diferentes. Esta vez lo codifica de esta manera, ¿no? Dice, pues ¿para qué voy a estar cansándome explicando de nuevo si Daniel ya lo explicó, ¿no? Vayan a tal parte y ahí está la respuesta, en el libro de Daniel. Pero ¿qué parte del libro de Daniel? Buscando, llegamos a esto. Daniel 8, 13, 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Perdona, a mi perrito está protegiendo contra la tercera guerra mundial. Entonces, bueno, aquí es obvio que está hablando de los mismos términos, ¿no? De la prevaricación, de la prevaricación asoladora, abominación, de los mismos términos. Pero, aquí él mismo dice, el mismo Daniel dice que este no es una referencia al mismo suceso que estaba vaticinando en la otra profecía, que aquí está hablando de los tiempos del fin, ¿no? Pero ¿cuál es el tiempo del fin? Es ahora. Entonces aquí está diciendo que desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta los tiempos del fin, cuando será renovado todo, la fe, van a pasar 2300 tardes y mañanas. Es decir, 2300 según los términos bíblicos, son 2300 años que van a transcurrir desde el decreto de Jerusalén, de reconstruir Jerusalén, hasta ese tiempo del fin en que la cosa será renovada, ¿correcto? Dice, ¿cuánto persistirá este infortunio, esta humillación, esta degradación? ¿Cuándo será el nuevo amanecer? ¿Cuándo aparecerá la nueva fe en los tiempos del fin? Entonces responde 2300 tardes y mañanas. ¿Qué quiere decir? 2300 días, y que eso en Biblia quiere decir 2300 años. Entonces será santificado el santuario. Esa santificación es renovación de la fe. Es decir, cuando viene un nuevo Mesías, ¿verdad? Cuando viene un nuevo mensajero para renovar. Entonces, desde el edicto de Artajerjes vamos a ver aquí el cuadro,
Desde el edicto de Artajerjes, que fue 457 antes del Cristo, hasta el nacimiento de Cristo, que fue el año 1, porque el año 0 no existe, ¿verdad? El año 0 no existe. Los años, cuando se cuenta antes y después, pues 2 años antes y después no llegas antes del nacimiento. El nacimiento no ocurrió en el año 0, ocurre en el año 1, se cuenta 1. Entonces, desde el decreto de Artajerjes hasta el nacimiento de Cristo transcurren 457 años. Y desde el año 1, que es el nacimiento de Cristo, hasta la declaración del Bab y el inicio de la era Bahá'í, transcurren 1843 años. Si ustedes suman, desde la reconstrucción decreto de la reconstrucción hasta la declaración del Bab y el inicio de la era Bahá'í, exactamente están transcurriendo 2300 años, 2300 tardes y mañanas, que quiere decir 2300 días, y eso se cataloga en la Biblia como años. Entonces, la visión de Daniel se está cumpliendo en 1844. Ahora, ahí si uno no calcula bien, de repente en lugar de 1844, tal vez diga 1843, ¿no? Porque si simplemente suma. Pero debe tener en cuenta, eso es lo que explica Abdul Bahá, ¿no? Que son 2 periodos. El periodo anterior no es desde 457 antes de Cristo hasta el año 0, porque si existiera el año 0, entonces desde el año 0 hasta 1844, pues no pega, ¿no? Tendría que ser 1843. Pero como no existe el año 0, entonces son 1843 años, desde el año 1 hasta el año 1844. Entonces, si ustedes suman esto, les va a dar 2300 años, 2300 tardes y mañanas. Ahora vean qué exacto que es Dios para dar sus profecías. ¿Les parece, no? Que no puede ser tan difícilmente uno puede adivinar la fecha con tremenda exactitud. Ahora, si esta exactitud les parece mucho, veamos lo siguiente. Veamos este otro cuadro. Fíjense bien en este otro cuadro. Está el primer suceso, 457 antes de Cristo. Dicen, fíjense bien, hay sólidos argumentos. Eso no lo digo yo, lo investigué en internet. Hay sólidos argumentos que sugieren que el decreto de Artajerjes del año 457 antes de Cristo se emitió en el mes de Nisan, probablemente en marzo, y muy probablemente 21 de marzo, que es el año nuevo de los persas. Los persas fueron los que dieron ese decreto. A lo mejor una intención humanitaria emitieron en Nowruz, ¿no? Su año nuevo, 21 de marzo, ese decreto de reconstruir Jerusalén, ¿correcto? Hay sólidos argumentos que indican eso. Permítame. Ok. Entonces, hay sólidos argumentos que señalan que fue el 21 de marzo que el rey Artajerjes de Persia, de Shiraz, emitió la orden de reconstruir Jerusalén. Y este otro ya no son argumentos, sino que esto se sabe.
que en el año 1844 no solamente ocurrió la declaración del Bab y el inicio de la era Bahá'í, sino que ocurrió algo muy interesante en la historia judía. Algo muy interesante en la historia judía. Que el sultán otomano, o sea, el imperio otomano, ¿no?, cuya base estaba en Turquía, musulmanes que dominaban el Israel, Palestina, todo eso estaba bajo su dominio. Estaban en Turquía, lo que hoy es Irak, lo que hoy es Israel, todo eso y mucho más estaba bajo su dominio. Y había un sultán, Abdülmecid I, que el 21 de marzo de 1844 firma el famoso Edicto de Tolerancia, que da derechos civiles a las minorías religiosas. O sea, el edicto no habla de judíos, sino que habla de minorías religiosas. Pero entre las minorías religiosas eran los judíos, ¿no?, que reclamaban ser dueños de Israel, ¿no?, y todas esas tierras, Jerusalén. Entonces, ese evento también se dio un 21 de marzo. Ahora ustedes vean, los 2300 años de los que habla Daniel, si acaso es cierto que Artajerjes dio su decreto el 21 de marzo, lo otro sí es cierto, que el sultán Abdülmecid dio su decreto el 21 de marzo, exactamente 2300 años después, sin un segundo más ni un segundo menos. Eso demuestra la exactitud de la palabra de Dios. Repito, el año 1844 no es solamente el año de inicio de la fe Bahá'í, sino también es el año del decreto que permitió a los judíos retornar a sus tierras, comprar tierras, establecer negocios. Cosa que 104 años después, en 1948, los llevó a rebelarse y a establecerse ahí como Estado de Israel, que ahorita es tan fuerte y que nadie los saca de ahí. Sin que esta afirmación mía sea una afirmación a favor ni en contra de la política, ¿no? Simplemente es un hecho, ¿no?, que estoy mencionando. Entonces, esto es curioso, ¿no? Y la relación que iba a tener el tema de hoy con Nowruz, ¿no? Que el rey Artajerjes en un Nowruz, probablemente, muy probablemente en un Nowruz, emitió su decreto, y el sultán de Turquía también en un Nowruz hizo su decreto. Y así se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas, evidente. Hablando un poquito más acerca del Edicto de Tolerancia de 1844 del Imperio Otomano, lo que acabamos de mencionar, el sultán Abdülmecid, en persa le dicen Abdülmecid, es el que emitió el decreto. Dicen que 1844, el año de inicio de la fe Bahá'í, fue importante, muy importante en la historia del retorno del pueblo judío a Israel. ¿Por qué? Porque el sultán otomano emite el decreto del que estamos hablando, y en ese decreto no es decreto dirigido a los judíos, sino que es un decreto dirigido en general a las minorías religiosas, que pudieron ser cristianas y de otras religiones, que vivían dentro del Imperio Otomano, ¿no?
Entonces el sultán con ese decreto les otorga derechos a las mayorías religiosas que antes no tenían. Y ahí van incluidos los judíos. Y obviamente el sultán, no por amor de Dios firmó ese decreto, sino que más también había presiones desde Europa, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Francia y de otros presionaron a los otomanos para que otorguen esas libertades a las minorías religiosas que vivían en su territorio. Entonces, sin duda, el año 1844 es un hito significativo para el pueblo judío y que les permitió tener mayores libertades religiosas y civiles dentro de lo que ellos consideraban su tierra, ¿no? Israel. Ese decreto, con el tiempo, no inmediatamente, pero con el tiempo, porque el año 1844 el decreto fue como una semilla, ¿no? Que 104 años después, su fruto fue la declaración de independencia del Estado de Israel. Pero en ese momento fue una semilla. Pero esa semilla que puso el sultán en el 1844 facilitó el regreso de los judíos a Israel. Uno, poseer tierras en Israel. Dos, y establecer negocios en Israel. Definitivamente marca un hito y un punto de inflexión en la historia del regreso del pueblo judío a Israel. Aquí estamos hablando nada más de los hechos, no estamos defendiendo o atacando posiciones políticas, obviamente. Este es sumamente interesante y sumamente importante, y muy pocas personas se fijan en estos detalles. Otro, a este señor ya varias veces lo hemos visto. Se llama William Miller, que vivió entre 1782 y 1849. O sea, sus últimos años de vida fueron más o menos esos años que estamos mencionando ahorita. Pero ¿qué pasó con él? Él era un estudioso y un predicador bautista, o sea, cristiano, pero era laico, no era un sacerdote, ¿no? Sino que le gustaba investigar, estudiar la Biblia y especialmente las profecías. Sabrán ustedes que alrededor de esas fechas, por arte de magia, se despierta un fervor entre musulmanes, cristianos, judíos acerca del Mesías, de profecías, y de repente se les ocurre, ¿no?, a un montón de gente alrededor del mundo esperar venida, Mesías, etcétera, ¿no? Entonces este era uno, ¿no?, que se pone a estudiar la Biblia y llega a una conclusión muy interesante. ¿Se acuerdan que hablamos de 1844? Pero que si uno hacía un poquito mal el cálculo, le daba con 1843. Esto sucedió a nuestro amigo William Miller. Él determinó que Cristo iba a retornar entre 21 de marzo. ¿Se acuerdan de 21 de marzo, no? Entre 21 de marzo de 1843 y 21 de marzo de 1844. O sea que él no estaba seguro de en cuál de estas dos fechas iba a venir el Señor. Pero había llegado a esa conclusión, obviamente debido a la profecía que acabamos de estudiar.
Y debido a la misma profecía, recopilando datos sobre en qué fecha exacta fue emitido el decreto, y al darse cuenta de que pudo haber sido el 21 de marzo, entonces dijo, no, el 21 de marzo va a venir el Señor, porque el Señor es exacto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Le atinó, adivinó el año de la venida del Señor, pero no le atinó, no adivinó la forma ni el lugar, ¿no?, en que iba a aparecer el prometido, el Mesías. Entonces la gente, al ver que no venía y no venía y no, pobrecito, varias veces dijo, bueno, quizás me equivoqué, ¿verdad? Fue a estudiar y hizo nuevos cálculos, cambió la fecha y al final no vino nadie, ¿no? Al menos no vino nadie en la forma en que ellos esperaban. Y la gente en los periódicos, ¿no? Los periódicos, porque era una bomba, ¿no? Porque él no solamente había dicho esto a sus amigos, sino que era algo que había sonado hasta en los periódicos. Entonces los periódicos lo llamaron a este evento el gran chasco, o sea, la gran decepción, la gran farsa. ¿Por qué no ocurrió nada? Al menos de la forma en que ellos esperaban. Es decir, él calculó muy bien. Tenía duda entre 1843 y 44, pero para ser un simple mortal laico, estaba bastante bien su cálculo, ¿no? Bastante bien. Adelante. Gracias. Yo quería también agregar algo que los bajáis conocemos, por lo menos lo de Chile, que hubo un sacerdote jesuita, más o menos contemporáneo con este personaje que está mencionando, que él también se dedicaba a predicar que la llegada del Señor ya estaba muy cerca, más o menos a 1800 y algo, ¿no? Predicó muchísimo en Chile, no sé si fue a otros países también. Él era jesuita. Repentinamente murió, no era joven todavía, así que no era por salud, no se sabe, pero yo recuerdo que la comunidad de Chile, conmemorando el fallecimiento del padre Lacunza, hace reuniones, por lo menos en 2 oportunidades hizo reuniones, la comunidad bahá'í conmemorando su memoria, y seguramente aprovechando para refrescar de que su preocupación principal del padre Lacunza era anunciar la llegada de Jesús. Y además explicó una cosa curiosa. Él decía que los evangelios, cuando habla la palabra reino, cada vez que habla de la llegada del reino, no se refiere a un reino humano gobernado por reyes o príncipes o monarcas o lo que sea, o la imposición de un reino sobre otro, sino que se refiere al mensaje divino, a que se puede entender como reino, pero no era un reino humano como por mucho tiempo ha sido catalogado esa frase en el, ¿no? O sea que los reinos caerán y todas esas cosas se refieren no solamente a religiones, dice él, y no al mundo político. Ya, gracias. Gracias, Humberto. Sí, es conocido el caso del padre Lacunza, chileno, que exactamente adivinó que en 1844 creo que adivinó que iba a venir el Señor, pero al final no se concretó en la forma en que ellos creían, ¿no? Entonces, a veces el cálculo está bien, pero esperan en un lugar equivocado, pero a veces le pegan al lugar, pero no la forma, ¿no? Porque ninguno de los que estaban esperando a Jesús esperaba que venga un señor persa de carne y hueso, ¿no? Pensaban que iba a venir alguien en la gloria de no sé dónde, en las nubes, en carrozas, y que iba a tener una majestad
que ningún gobernante del mundo lo iba a poder negar. O sea, quizás ellos exageraron en la... Yo no sé en qué se basan para creer que la segunda venida de Jesús va a ser tan pomposo, si jamás en toda la historia de la fe, jamás un mensajero ha venido en platillos voladores. No sé, en algo se basan para creer que ya el de su religión, él sí va a venir en una forma pomposa. Los demás vinieron y eran pobres y los mataron, pero ya el mío sí va a venir en una forma triunfadora, ¿no? Entonces, a veces algunos atinaron el año, pero no el lugar ni la forma. Hubo unos que hasta le atinaron al lugar. ¿Cómo se llaman estos señores que fueron al Monte Carmelo a esperar al Señor? Los templarios. Eran alemanes. Ellos también estudiaron y que la venida del Señor está cerca. Y por muchas profecías que encontraron en la Biblia, se dieron cuenta de que donde iba a aparecer el Señor es en el Monte Carmelo, donde están los lugares bahá'ís, donde está enterrado el Bab, donde está enterrado Bahá'u'lláh, donde puso su pie Bahá'u'lláh. Y estos señores templarios fueron a construir una colonia alemana al pie del Monte Carmelo, rezando, orando, esperando la venida del Señor Jesús. No vino como ellos esperaban, pero sí, Bahá'u'lláh llegó, incluso se fue a hospedar en sus casas unos días, incluso en sus libros de recuerdos les escribió algunas notas, pero no reconocieron el retorno de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tal vez adivinaron más o menos el año, la época en que iba a venir, y adivinaron el lugar donde iba a aparecer, o un posible lugar donde iba a aparecer, pero no adivinaron que era un hombre con carne y hueso y tenía ojos, oídos, barba, sombrero, ¿no? No lo esperaban así. O sea, para ciertas cosas recurrieron a la profecía correctamente, pero para otras cosas no recurrieron a la Biblia, recurrieron a su imaginación. Y ahí está el problema, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debemos hacer para no pasar de largo? O sea, para ver al prometido y reconocerlo. Ustedes díganme, ¿qué hizo Pedro? Pedro fue un creyente de Jesús, pero sin ser científico, ¿no? Sin ser sacerdote, era un pobre pescador. No sabía mucho de tradiciones religiosas, de los escritos sagrados, de las profecías, nada de eso conocía. O no sé qué tanto conocía. Pero comparado con Caifás, Pedro estaba en pañales, ¿no? En cuestión de la religión judía en esos tiempos. Y Caifás, todo un erudito, conocedor de leyes, de tradiciones, de profecías, de tantas cosas. Y cuando viene el Señor Jesús en su primera venida, Pedro, comparable con un niño de 5 o 6 años, le ganó al erudito, pero no solo le ganó 1-0, sino que le ganó 10-1, ¿no? O sea, es una diferencia abismal entre lo que era Pedro y lo que eran Caifás en cuanto a
al mundo material, era enorme la diferencia. Caifás tenía mucho, estaba muy por encima de Pedro, pero espiritualmente Pedro está muy por encima de Caifás. Simbólicamente, ¿no? Pedro abre la puerta del cielo y Caifás la del infierno, me imagino, ¿no? Bueno, es simbólico lo que estoy diciendo, no es así. Pero bueno, entonces, ¿a qué debo recurrir yo para reconocer a Bahá'u'lláh? O sea, ¿debo recurrir a mi imaginación? ¿Debo recurrir a los pastores, lo que me dicen día y noche, me quieren meter a la cabeza? ¿O debo limpiar mis ojos? Sobar mis ojos, ¿no? Y simplemente olvidarme de cualquier cosa que mi imaginación me dicta y permitir que el mismo Mesías me guíe y que me permita reconocerlo. Me acuerdo de una anécdota, ya lo he contado 2, 3 veces aquí, pero es interesantísimo, que había un mercader persa que una vez va a Irak. Él compraba y vendía cosas, ¿no? Viajaba a Irak, compraba cosas, regresaba a Irán, los vendía y viceversa, ¿no? Entonces, una vez con un amigo que tenía allá en Irak, y ambos musulmanes muy fieles, comienzan a hablar sobre el prometido, pero ya no el prometido del cristianismo, sino el prometido de los musulmanes, ¿no? Porque el Bab y Bahá'u'lláh no solamente son mesías del cristianismo, también son mesías del islam. Solo que allá, pues, en lugar de mesías dicen otra palabra, pero es el mismo concepto, ¿no? Entonces, ellos estaban hablando sobre el prometido, si acaso, cuándo vendrá o ya habrá venido o qué. Y de repente este mercader se da cuenta de que su amigo árabe algo sabe y no se lo quiere decir. Entonces le hace jurar que por favor que le diga si sabe algo. Y al final pues le dice que vaya a tales partes que probablemente encuentre al prometido. Y se refería a Bahá'u'lláh. Entonces el mercader se va como loco a buscar a su prometido a ver si lo puede ver. Y de repente ve que viene Bahá'u'lláh, pero Bahá'u'lláh en ese tiempo estaba en las montañas de Soleimanié como un derviche pobre. O sea, no venía ni como rey, ni con buena ropa, ni nada de eso, ¿no? Y con la barba y todo. Entonces, Bahá'u'lláh se acerca al mercader y le dice, ¿qué buscas? Entonces el mercader primero dijo, este es un hombre pobre, tal vez me quiere robar o algo, ¿no? Se asustó un poco. Cuando Bahá'u'lláh insistió, ¿qué buscas? Busco al prometido. O decir al Mesías, ¿no? El equivalente Mesías en el cristianismo. Entonces, ¿saben qué le preguntó Bahá'u'lláh? Le dijo, si tú ves al prometido, ¿lo reconoces? Interesante, ¿no? Porque Bahá'u'lláh era el prometido. Nada le costaba decir, bueno, sí, aquí estoy, soy yo. No, le preguntó, si tú lo ves, ¿lo reconoces? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le contestó? Como el hombre era sincero, era muy sincero, y reconocía su insignificancia y su incapacidad de reconocer él solo al prometido, pero su corazón era puro. Entonces cuando Bahá'u'lláh le dijo, y si tú lo ves, lo reconoces, él dijo, si es su voluntad, sí. Si es su voluntad, sí. Entonces Bahá'u'lláh dijo, lo estás viendo.
el hombre reconoció y se desmayó y se cayó al suelo. Cuando se despertó, estaba en las rodillas de Baha'u'lláh, estaba animándolo, ¿no? Baha'u'lláh. Y volvió a ver y se volvió a desmayar. No soportó. Y cuando volvió a despertar, ya no estaba Baha'u'lláh ahí, se había ido, pero así reconoció al prometido. Pero él no tenía argumento para reconocerlo. Pero su herramienta era su sinceridad, porque se puso en sus manos. No se puso a poner sobre la mesa las reglas, productos de su imaginación. No, dijo, yo soy ignorante, no sé. Si él quiere, me va a bendecir, haciendo que yo lo reconozca. Si no quiere, no lo va a hacer. Entonces quiso y lo reconoció, y así fue la historia, ¿no? Eso a mí me impacta bastante, y es una muestra, ¿no?, de que tú vas a reconocer al prometido o al que viene de parte de Dios, ya sea que estés buscando un prometido o simplemente no buscas nada, simplemente viene alguien y quieres saber si es verdadero o falso, ¿no? Si tu corazón es puro, seguramente que Dios te va a guiar, porque la mejor forma de adquirir conocimiento no es de leer 100,000 libros, sino de tener corazón puro y recurrir al Espíritu Santo para que te ilumine, ¿no? Entonces yo invito a las personas que realmente están investigando cierta verdad, que no recurran a lo que ya saben, al discurso, al cassette que han grabado en su cerebro, sino que recurran a su fe, a su sinceridad, y que cierren el ojo a todo ese arsenal de argumentos que la humanidad ha inventado durante 2000 años, cierren el ojo a eso y lo abran hacia la gracia divina, y ya van a ver cómo reconocen a su prometido. ¿Alguien desea decir algo? Sí, yo quería agregar algo, Kurosh. Estuve escuchando de casualidad a un historiador mexicano, un joven que se llama Francisco Gil White, o sea, blanco, White. Y él sostiene que en el año de 1845 en adelante, el mundo dejó de existir como se solía ver y conocer, y cambió totalmente la historia de la humanidad, porque ocurrió que casi todos los imperios de Europa empezaron a verse obligados a firmar constituciones, y los reyes, emperadores o como se llamaran, Kaiser, lo que se llamara, empezaron a que su voluntad tendría que ser evaluada por un grupo de representantes. O sea, se formaron constituciones, y él afirma de que el mundo, esto no se conoce, dice él, no se conoce, pero el mundo dejó de ser lo que había sido durante miles de años, cuando los imperios dejaron de ser lo que habían sido por mucho tiempo y tuvieron que aceptar constituciones y leyes, y en algunos estados se separó la religión oficial del Estado, ¿no? Eso es bien interesante. Si quieren, búsquelo en YouTube, de Francisco Gil White. Y le hago recordar, que yo creo que también lo dije hace un tiempo atrás, Arnold Toynbee, que es un historiador ya fallecido, por supuesto, muy famoso, británico. Él estuvo en Perú el año 1952, y dando una charla en la Universidad San Marcos sobre lo que sabía historia, se refirió a un hecho importante que él decía, de que cada vez que el mundo cambiaba,
había cierta evolución social y cambios políticos, era porque una religión nueva se había formado. Y él sabía de que a partir de mediados del siglo XIX, 1800 y algo, el mundo ya no era el mismo de antes, y que él conocía la razón, él conocía que se debía a la fe Bahá'í, y él invitaba al público que estaba escuchando allí en la universidad, que eran profesores, catedráticos, el rector y todo el mundo, y alumnos también, que iniciaran su investigación desapasionada de una nueva religión mundial. Eso salió en un folleto Bahá'í que yo lo tuve y se me perdió hace mucho tiempo, ¿no? Pero ya son dos historiadores que están señalando esa fecha como algo importantísimo, ¿no? Ya, gracias. Gracias, Humberto. Muy interesante, ¿no? Las anécdotas. ¿Alguien más desea compartir algo? Bueno, si no, les agradezco mucho su asistencia. Con su asistencia dan vida a este esfuerzo, ¿no? De enseñar la fe Bahá'í. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, Kurosh. Gracias, Kurosh. Buenas noches a Un fuerte todos. abrazo a todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy interesante tema. Gracias.